Hola, es que no he dicho antes nada. Hola, Agustín, Diana, Irene, Jesús. Hola. Todavía, en principio, tenéis la misma gente. Vale. Buenas tardes. Hola. Hola. Luz. Fíjate que yo siempre me acuerdo, las primeras correcciones que yo recibí fueron, mi primera novela publicada. Hola, buenas tardes. Hijos de Heracles, que por entonces, fíjate, me las mandaron todavía en papel. Madre mía. Fue un tocho de papeles. Sí. Cuando yo abrí la caja y me encontré todo aquello marcado en rojo, me eché a morir porque yo pensé, yo pensaba que yo sabía escribir. Sí. Y bueno, la verdad es, al principio es muy chocante. Sí, es verdad, sí, no, yo lo entiendo también, que yo por eso siempre les aviso a los autores, por favor, cuando abráis el documento Word, abridlo con, ya en la versión limpia, entonces lo leéis para ver cómo ha quedado y luego ya abrís con los cambios, pero ya serenáis un poco de que no sé, que no os asustéis, de que vuestro estilo se ha cambiado, que yo he metido mano donde no, entonces primero vedlo como el final y luego ya vais viendo las correcciones y vais aceptando o rechazando, pero sí que es verdad que puede impresionar a veces ver tanta cantidad de marcas, ¿no? Sí. Llama. Buenas tardes. Hola. Hola, a ver quién va llegando. Hola, Robert. Hola, Charo. Hola, Bosco, Pilar. Hola, buenas tardes. Hola. Vale. Bueno, yo creo que ahora ya sí vamos a ir empezando, que ya somos unos cuantos. Bueno, para empezar, ya os comenté que tendríamos como invitada a Elena. Bueno, Elena, no te he dicho cómo te encontré. Porque estuve buscando. Yo quería, como yo trabajo con Edasa, yo publico con Edasa, pues en un principio intenté hablar con la correctora no mi correctora, sino la correctora de una alumna mía que va a publicar su primera novela con Edasa, pero me dijo que no iba a poder venir esta semana. Entonces empecé a buscar y busqué en el grupo del escritor emprendedor. Ah, sí. Está aquel enlace a los servicios de cada uno y estuve mirando uno por uno todos los que decían yo hago corrección. Y no le escribí a nadie más que a ti. O sea, yo he hablado con esta correctora de Edasa y contigo. ¡Ay, qué bien! Sí, ¿sabes por qué me decidí a escribirte? Me gustó mucho tu página web. Me parece una página web muy sensata, ¿vale? Sí. Y entonces dije, bueno, esta mujer por lo menos es un poco coherente. A partir de aquí, miré tu currículum y bueno, tienes un currículum. Sí, bueno, tengo unos años también. Claro. Experiencia, sí. Tienes un currículum del que si quieres ahora nos hablamos. Y entonces, chicos, yo le escribí a Elena sin conocernos de nada, no habíamos cruzado un tuit, no habíamos cruzado absolutamente nada, no nos conocíamos absolutamente de nada. Y tengo que decir que su respuesta fue, por supuesto. ¿Vale? Así que es muy de agradecer. Porque a mí me gusta. Sí, me gusta hablar con... Pues, además, creo que el sector, aunque unos escriben, otros corrigen, otros traducen y tal, pues no sé, tenemos que estar como un poco amigables, ¿no? Y compartir experiencias y eso siempre está bien. Es enriquecedor para todo el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es más, yo creo que al sector le iría mejor si hubiera una mejor conexión entre todas las piezas. Pues sí, seguramente. Yo creo que cada uno hacemos la guerra por nuestro lado y no nos damos cuenta de que al final un libro es un poco el hijo de todos los que intervienen ahí. Sí, es verdad que, a ver, el hijo principal es el autor, por supuesto, ¿no? O el padre, digamos, del texto, pero luego hay muchos factores y interviene mucha gente.
Yo soy socia de UNICO, que es la Unión de Correctores, y en UNICO se está haciendo mucho trabajo, no solamente por la visibilización del oficio nuestro de corrector, sino se está trabajando muy bien con los traductores, que siempre hace años había un poco de pelea también entre el traductor y el corrector, que si el traductor traducía y el corrector decía que la traducción no sé cómo, o al revés. Entonces, bueno, es ir empezando a crear esas un poco sinergias o acercamientos entre las distintas profesiones dentro de un sector que es el mismo, que al final nos dedicamos a las palabras todos. Oye, ¿seguís haciendo en UNICO aquellas ¿cómo se llamaban? Eran unas jornadas que hacíais de fotografías de carteles y tal con erratas, o ya no se hace esto? Pues yo no lo sé porque yo llevo un año en UNICO y no sé si eso es anterior. No me suena en en el tiempo que llevo, un año y pico o dos, y no me suena, pero la verdad es que es una asociación que está muy bien porque además tú sabes que el corrector es como una cosa muy solitaria, ¿no? Que estás en tu casa normalmente, entonces te surgen a veces cosas y bueno, ahí es verdad que ahora hay muchísimas vías de consulta, que si la Fundeu, la RAI y demás, pero bueno, es una manera de sentirte también un poco arropado, pues en las inquietudes, o compartir artículos, hace mucha formación, por ejemplo. Prácticamente meses y meses hacen formación y bueno, pues es una manera también de estar no tan solo así como en tu casa y bueno, estar un poco más conectado. Tú ya me entiendes. Muy bien. Bueno, chicos, como siempre, a partir de ya abrimos preguntas, ¿vale? Que si no, esto siempre es una charla Vale. entre el invitado y yo, y aquí lo interesante es que sea lo más ameno posible. Sí. Pero antes de eso, Elena, a ver, cuéntanos. Yo luego te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta para que tú intentes contestarla. Es una pregunta que no es fácil no de explicar, sino no es fácil que la gente entienda la diferencia. Lo vas a saber enseguida lo que Vale. Vale. Pero háblanos un poco de tu currículum, qué tiene que hacer uno para convertirse en corrector. Porque esto no es llegar y decir, bueno, yo más o menos sé escribir y me sé las normas gramaticales y me pongo... No. Yo estudié periodismo porque yo, pues en aquellos años quería escribir y como no me estaba orientada con nadie ni nadie me decía nada, pues yo dije, pues escribir, pues periodismo. Entonces, periodismo, y bueno, pues la hice y demás, pero bueno, realmente vi que no era una cosa que iba mucho conmigo. Estuve varios años trabajando de periodista, pues redactando, de redactora, pero bueno, no me satisfacía mucho y bueno, intenté cambiar otras vías y bueno, pues hice un máster en documentación y tampoco, bueno, y fui como probando varias cosas y realmente donde topé con esta profesión que yo tampoco conocía, he de decirlo, pues yo estuve muchos años trabajando en el Ateneo de Madrid, que es una institución pues, cultural bastante importante en Madrid, muy antigua, y yo estaba en el departamento de publicaciones y ahí se editaba una revista y fue ahí un poco como yo empecé a tener conocimiento de lo que era la corrección. Entonces, bueno, yo era un poco ahí autodidacta, pues con los libros de Sousa y, bueno, y otros autores importantes dentro del mundo de la corrección, pues yo me iba apoyando y entonces empecé a calibrar que, digo, que era una cosa como que me podía gustar y que... cuando ya dejé de trabajar en el Ateneo, pues ya dije, bueno, pues voy a ver qué es esto de la corrección, si está normalizado, si es tal. Entonces, bueno, ya di con una empresa que se llama Calomo y Cran, que da cursos de corrección y muchos otros cursos de edición, máster de edición, de guión, bueno, hay muchísimas formaciones y ahí ya me formé como correctora. Y entonces, cuando yo llegué a ese curso, pues es lo que tú has dicho, has mencionado antes, que yo pensaba, bueno, yo vengo aquí, pero bueno, en realidad yo sé perfectamente escribir, porque claro, sí, yo era periodista, había corregido y tal, y ahí, ¿cuál fue mi sorpresa con todo lo que aprendí? Muchísimo contenido, que es, claro, que eso es una cosa profesional, por eso cualquiera persona, aunque tengas muy buen nivel de ortografía y de gramática, no puedes corregir, porque hay normas que son especializadas y que hay que conocerlas. Y bueno, pues hice la formación y bueno, desde entonces luego me he seguido formando siempre con cursos y demás, pero
opté por esa vía y empecé a trabajar. Y bueno, poquito a poco, pero ya llevo unos años en esto. Sí. Vale. Tengo una curiosidad. Sí. ¿Cuántos diccionarios y cuántos libros de gramática española y cuántos libros relacionados con la corrección tienes en casa? Pues tener físicamente, no, tengo algunos, pero no tengo excesivos. Tengo, por supuesto, la ortografía, tengo la gramática, tengo libros de estilo, tengo un diccionario de preposiciones que a veces surgen Atentos, atentos. Un diccionario de preposiciones. Sí, mira. Ojo con eso. Sí, porque... María Moliner, uso de preposiciones, porque el régimen preposicional a veces bueno, pues tiene su complejidad y no sabes si es de, por, con a, si va, con qué rige. Y entonces sí, tengo eso, tengo libros de estilo, no sé qué más tengo por ahí, bueno, todos los materiales de que he estudiado y luego, bueno, la verdad es que a través de la RAE, de la Fundeu, de muchos diccionarios online y demás, pero yo estoy todo el rato consultando, o sea, por mucho me diga, ¿cómo? Digo, a ver, que yo no lo sé todo, lo bueno del corrector es que cuando no sepas detectar que no sepas. Claro. Y consultes. Eso es una de las virtudes que yo creo que hay que tener, ¿no? De decir, bueno, esto no lo sé o esto no estoy segura, entonces lo consulto. Y entonces yo estoy todo el rato consultando múltiples fuentes y a veces, bueno, a veces no, muchos días aprendo muchas cosas. Claro. Evidentemente no se sabe todo. Fíjate, cuando comentabas que yo hice también el curso de Cálamo y Cran de ortográfica. Muy interesante, o sea, aprendes, con ese curso aprendes un montón de cosas. Un montón, sí. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue, a ver chicos, ¿todos sabemos cuándo hay que utilizar las mayúsculas? Uf. No. ¿Veis la respuesta de ella? ¡Uf! Sí. Es que pensamos que las mayúsculas son nombres propios y después de punto, y no es eso. Uf, madre mía, no, hay muchísimas variables, muchísimas excepciones, muchísimos usos y es tremendo, sí, descubres un mundo, en la mayúscula descubres un mundo, en la coma es otro mundo, el punto es otro mundo, las cursivas son otro mundo, las negritas, bueno, cada elemento, ya sea tipográfico, ortográfico, gramatical, es bueno, sobre todo hay algunos, eso, como las comas. Y las mayúsculas, eso es, sobre todo las comas. Las comas es un mundo apasionante y las mayúsculas también, sí. Hay gente que abusa de la mayúscula, que tienden a abusar, pues, todos los cargos, mayúscula, porque parece como que tal. Y, bueno, y luego la acentuación también, porque hay gente que todavía, a pesar de que han pasado varios años desde la última... Sí. En los últimos cambios de la RAE todavía no han calado, por lo que sea, y se siguen acentuando palabras que ya no se tildan. Así que, bueno, es que, en ese sentido, los propios catedráticos, los propios miembros de la RAE no ayudan mucho. Sí. ¿No? Porque ahí está que ya dijo, yo voy a seguir tildando el solo, ¿no? O sea, sí. Ahí hay una gran batalla sobre los nostálgicos y los modernos, por decirlo de alguna manera. Yo ya no lo pongo porque trabajo con muchos editoriales que no lo tildan y ya me he quitado de esa tilde, pero bueno, sí, la gente lo sigue poniendo, claro. Vale. Vamos a intentar entender un poco esto. Y aquí viene la pregunta que te decía antes, que ibas a entender que no es fácil que la gente entienda la diferencia. ¿Qué es la corrección ortotipográfica y qué es la corrección de estilo? Sí. Esto es pregunta obligada. Sí, son dos correcciones completamente distintas. Entonces, si se encargan las dos correcciones, o sea, digamos que la ortotipográfica es la corrección básica, que sí o sí debería hacerse en un texto. Y luego la de estilo es optativa o es opcional, ¿vale? Pero si se encargan las dos correcciones hay que hacerlas las dos por separado. No,
no en una misma acción, llevar a cabo las dos correcciones. Entonces se hace la corrección de estilo y luego la ortotipográfica. Entonces la ortotipográfica es una corrección donde se corrigen aspectos como los que hemos mencionado, las mayúsculas y las minúsculas, las tildes, las cursivas, las negritas, las rayas y los guiones, las preposiciones, el laísmo, los gerundios mal utilizados. ¿Qué más? Pues los números, los extranjerismos, la fuente, el tipo de letra, todos esos son aspectos que algunos son de tipografía, otros son de ortografía y otros son de gramática y son los que se abordan, ¿no? La puntuación, por supuesto, pues las comas, los puntos. Entonces eso es como dejar el texto limpio para que no haya, y bueno, por supuesto, lo voy a decir, las erratas, ¿no? Entonces, que no haya, o sea, que el texto se quede limpio en cuanto a, pues, a esas cosas que interfieren en la lectura. Y luego la corrección de estilo, aunque se llama corrección de estilo, a mí siempre me gusta decir que se corrige todo salvo el estilo del autor, porque claro, al llamarse de estilo, pues hay autores, claro, que piensan, uy, me van a tocar mi estilo y no se trata de eso, se trata de... al revés, se trata de como de al hacer la corrección, coger exactamente cuál es el estilo de ese autor y dentro de ese estilo mantenerlo, por supuesto, pero pulir cosas que hacen falta que tienen que ser pulidas. Entonces, es una corrección mucho más compleja y mucho más profunda y dentro de esa corrección de estilo pues hay varias como subcorrecciones. Pues una es la léxica, la corrección léxica, entonces ahí se trabaja con el vocabulario, con las repeticiones de palabras, a veces con la ambigüedad, con la falta de precisión en los vocablos, con los neologismos, los extranjerismos, todo tipo de cosas. Luego está la corrección morfológica, que ahí se trabaja mucho con pues, el género, la concordancia nominal, la concordancia verbal, el régimen preposicional y todas esas cosas. Luego está otro aspecto que se trata, que es el aspecto sintáctico, que es pues se trabaja mucho con la yuxtaposición, la subordinación. A veces hay autores que subordinan excesivamente, se pierde el sentido de lo que se está diciendo y hay que como que acortar frases. Se trabaja la estructura interna de las oraciones, de las frases, que a veces no están bien construidas, entonces hay que alterar el orden de algún elemento de la frase. Todo para que el texto como que fluya mejor, ¿no? Que cuando eso llegue al lector, eso llegue, digamos, lo más brillante posible, ¿no? Sin trabas. Se trabaja el ritmo, tanto de las frases como de los párrafos, se corrige la coherencia, o sea, que haya como una coherencia en esa estructura interna del texto. Luego se trabajan pues, aspectos contextuales que pueden ser de pues, adecuar un poco los diálogos al contexto o al registro que se está utilizando. Entonces es una corrección muchísimo más compleja y más profunda que la otra, que digamos que es como más... La otra hay que hacerla sí o sí porque siempre se escapan cosas, incluso cuando escribes muy bien, pues se escapan cosas de ortografía o de gramática que hay que corregir sí o sí. Y la otra es opcional, hay autores o editoriales que te la encargan y otros que no. Y básicamente serían esas dos correcciones, así que no sé si ha quedado claro o si queréis que o alguna puntualización o tenéis alguna duda. A ver, ¿alguna duda sobre esto? Sí, bueno, yo quería preguntar que si en la de estilo se corrige también la congruencia del mensaje del libro. Sí. Yo pienso que en la corrección de estilo lo primero hay que hacer una lectura, ¿no? De ese texto y hay que ver muy bien cuál es, si es de un particular o si son libros de texto. O sea, el caso es leer ese texto, comprender cuál es el estilo que tiene ese autor o si es un libro de texto, a qué público va dirigido y si es un escritor particular también. Entonces, comprender muy bien eso, hay que hacer un análisis un poco interno y entonces en función de eso, cuando ya tienes claro eso, sí, yo creo que sí que hay que intervenir en buscar la mayor coherencia, la mayor honestidad en ese texto, la mayor limpieza en ese texto y luego, bueno, dentro de la de estilo, luego
claro, lo que no nos metemos es en el contenido en sí. Si acaso podemos hacer siempre sugerencias o notas cuando lo estimamos pertinente, pues para decir, oye, mira, yo creo que aquí, pues esto, no sé, revísalo. Ya cosas quizá un poco más de contenido que tendrían que ver más con otra rama del oficio que no sé si tú conocerás o habrás hecho o conoces de alguien, que son los informes de lectura, que ya es otra rama distinta donde ya se aborda más, pues eso, qué personajes funcionan, qué personajes no funcionan, si la trama está bien desarrollada, si no está desarrollada, si hay incongruencias. Bueno, pero eso sería ya otra parte. Pero dentro de la corrección de estilo, sí, se pueden detectar todas esas cosas. Ajá. Gracias. Vale, Nada. ¿algo más que queráis preguntarle sobre esto que acabamos de ver? No. Como podéis ver, lo que hace un corrector entonces es, primero, se lee el libro, luego hace una corrección ortotipográfica de todo el libro, y si tiene que hacer una corrección de estilo, luego hace una corrección de estilo de todo el libro. Esto viene a ser aproximadamente un par de horas de trabajo. No nos pensemos que es mucho más, ¿vale? Entonces, no está pagado el trabajo del corrector. Sí, la verdad es que es un trabajo, mira, es un trabajo donde tienes que tener como unas cualidades, ¿no? Espera, no sé si las tenía yo por aquí, me gustaría, no sé si las tenía yo por aquí apuntadas, porque me gusta, ¿no?, decir esto. Bueno, hay que tener el amor, bueno, aparte de que tengas amor por el lenguaje, la escritura, que tengas que tener una cultura, una capacidad de investigación, tienes que ser, bueno, para mí y lo más, es ser honesto con tu trabajo siempre en relación al trabajo que tú haces y por respeto al autor, ¿no? Para mí eso es lo más importante. Y hay que ser muy minucioso, hay que leer no cada palabra, hay que leer cada letra, y dentro de cada letra a veces cada espacio, porque a veces hay espacios que no tienen que estar y están. Entonces hay que prestar atención a cada carácter y hay que ser muy minucioso, estar muy concentrado, ser detallista, ser puntilloso, o sea, una serie de cualidades que exigen, aparte de conocimiento y de tiempo, como mucho esfuerzo intelectual, en el sentido, no me digáis, o sea, intelectual de, ya me entendéis, ¿no? Sino como de aplicar. Concentración. Sí, o sea, agrupar todas esas cualidades en ese texto para que todo lo mejor de ti, lo que tú sabes, lo que consultas y toda tu atención esté ahí, porque si te despistas un poco ya empiezas a leer mal, empiezas a leer superficialmente, no le estás dedicando la atención que requiere cada frase, cada palabra. Entonces lleva mucho tiempo corregir y efectivamente, como dice Teo, yo hay libros que he corregido que es que no están pagados, o sea, no están pagados porque son, por ejemplo, uno que he corregido no hace mucho, un libro de física y química. Eso no está pagado con nada, porque además tienes que, cuando trabajas en libros especializados, pues tienes que entender y saber, ¿no? Y conocer las especificaciones de cada. Entonces, a veces tienes que ir corrigiendo, si hay muchas fórmulas, muchas operaciones, es letrita por letrita, esto en cursiva, esto no, el subíndice va en cursiva, bueno, y es una locura, lleva mucho tiempo y mucho trabajo y bueno, es verdad que, bueno, no, las tarifas no suelen ser excesivamente altas, pero bueno. Bueno, aquí entra de lleno el tema del intrusismo, porque hay un intrusismo en el sector de la corrección que es alucinante. Si tú te vas a páginas como Mil Anuncios, o sea, allí hay absolutamente de todo. Sí. Entonces, claro, la gente piensa que porque, a ver, no sé si sabéis cómo se prepara pues el presupuesto para una corrección. Los presupuestos para las correcciones van, primero, dependiendo del tipo de corrección que tú quieras hacer, ortotipográfica, de estilo o ambas. Exacto, sí. Y funcionan en base a matrices. Las matrices es cada uno de los caracteres del texto, incluyendo los espacios, ¿vale? Exacto. ¿Qué pasa? Hace tiempo, luego esto la Unión de Correctores lo eliminó, pero hace tiempo
la Unión de Correctores aconsejaba un precio de corrección ortotipográfica más estilo por cada 1000 matrices, creo que eran 2,20 €. Luego esto se quitó de la página de la Unión de Correctores. Es que hubo problemas legales. Lo tuvieron que retirar, sí, sí. Claro, porque me imagino que lo pensarían como una imposición o algo parecido. Sí, no sé, yo la verdad es que no estaba en la asociación, pero luego lo he oído y era un tema como de la competencia, ¿no? Como que como sociedad, como asociación, no puedes dar unos precios porque, bueno, es que les pusieron una multa directamente, o sea que tuvieron que retirarlo. Entonces, siempre andamos con muchísimo cuidado, nadie quiere hablar exactamente del precio, entonces, bueno, siempre hay unas páginas por ahí donde, y luego, bueno, pues claro, hay precios, hay gente que tira los precios por abajo, claro. Imagino yo, porque hará unas malas correcciones, porque una buena corrección de verdad que implica, o sea, profesionalidad y experiencia y luego implica tiempo. Si es que de verdad que no se puede hacer una corrección rápido porque va en contra de la propia corrección, porque te saltas cosas. Entonces, efectivamente. Yo, de hecho, supongo que a ti te habrá pasado también. A mí me ha escrito gente diciéndome, mira, es que me gustaría que corrigiera mi novela porque hice una corrección y no estoy satisfecho con esa corrección. Supongo que te habrá pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente contrata correcciones muy económicas por tal de gastarse un dinero y, en fin, en realidad lo que están haciendo es gastarse el doble. Totalmente. Yo cuando mando algún presupuesto y bueno, hay gente que a veces le parece excesivo, yo siempre les explico, digo, yo no tengo unas tarifas excesivamente altas, pero no tengo unas tarifas excesivamente bajas. Tengo unas tarifas, las que yo, en mi caso, Elena, considero justas. ¿Vale? Entonces, yo siempre les digo, mandadme unas páginas de muestra a cualquier cliente. Luego, incluso a muchos no me han vuelto a escribir ni a saber nada de ellos, pero les digo, mandadme 5 páginas, una muestra, 3, 4, 5 páginas de tu novela. Yo te la voy a corregir. Gratis, por supuesto, esas páginas, para que tú veas cómo yo trabajo, ¿vale? Y en función de eso, luego tú ya decides si te gusta o no te gusta, te parece mucho, quieres invertir ese dinero en tu novela, o sea, hay luego muchas variables, pero sí, o sea, yo las correcciones esas que mencionas tú, que sé que las hay, pues me parece una aberración. De hecho, yo trabajaba con una editorial cuyo nombre no voy a mencionar, donde las tarifas eran muy bajas, y llegaba a un punto que eran tan bajas que bueno, afortunadamente yo en ese momento ya podía prescindir un poco de ellos y se lo dije, digo, mira, no acepto estas tarifas, me puse un poco heroica, pero le dije, no acepto estas tarifas ni por mí ni por el oficio, porque no puede ser, si todos, yo entiendo de verdad, situaciones personales donde igual hay gente que tiene que aceptar, o sea, tarifas muy bajas, porque, bueno, yo no juzgo eso, ¿no? Pero tenemos que intentar todos subir un poco el nivel porque es bueno para todos. Y lo mismo que luego el traductor también quiere cobrar su traducción, que son maravillosas y es un trabajo increíble. El autor quiere cobrar, pues todos. Y eso tiene que estar valorado. Pero bueno, yo hago eso, mando una prueba y digo, mira, ahí está. Además, las correcciones, tú sabes, Teo, que son muy honestas, porque tú... Sí. Todo lo que haces se queda reflejado en el texto, desde la primera intervención a la última. No escondes nada. Yo siempre digo, mi trabajo es ese. Tú ya lo ves, lo valoras y ya decides, pero lo que yo hago está ahí reflejado y no hay trampa ni cartón. O sea, porque todas las marcas quedan registradas. Claro, y además te encuentras con un problema y es el siguiente. Vale. Tú me lo vas, y supongo que te ha pasado, pero vamos, estoy convencido. Me vas a corregir el texto, pero ¿me aseguras que va a estar completamente limpio de cualquier error? Claro, es que eso es imposible. Porque, mira, yo las correcciones que hago, corrijo 2 veces además. Hago una corrección, la primera, que es la profunda e importante, y luego hago siempre un repaso. Porque no me ha pasado nunca, que en ese repaso no haya encontrado nada. Claro.
Entonces, siempre se me pasa algo. Entonces, como siempre se me pasa algo, hago una segunda revisión, que ya es mucho más rápida porque el texto ya está más limpio, pero siempre detecto algo. Digo, mira, esto se me había pasado. Entonces, me imagino que si hiciera una nueva revisión de esa corrección, pues alguna cosita, ya poco, ¿no? Porque claro, ya está muy trabajado, pero alguna cosita siempre se escapa. Entonces, somos humanos y ahí, bueno, yo creo que es comprensible, incluso en textos muy trabajados, de editoriales buenas y tal, siempre como lectora y yo ya con la deformación esta que tengo, que leo ahí como ahí a la caza y captura de la errata, pero bueno, se escapa alguna cosita. Hombre, si es una muy buena corrección, debería escaparse muy poquito, pero algo siempre se puede escapar. Siempre. En esto hay no sé ahora voy contigo, Agustín. No sé si os lo he contado en alguna ocasión o si tú, Elena, conoces la anécdota. Edasa tiene una novela que es El puente de Alcántara, que, bueno, es una novela que ha vendido infinidad de ejemplares. Ellos llevan, pues no sé si 50 o 55 ediciones, una barbaridad así. Y cuando ya iban por la edición número 30 o la 35 o tal, hubo un lector que les escribió diciendo, la novela es estupenda y tal, me ha gustado mucho, pero tened en cuenta que en la página no sé cuál, el autor dice que el personaje saca un pene de las alforjas en lugar de un peine. Y llevaba 30 y tantas ediciones ya y nadie la había visto eso. Ay, es alucinante. Lo que pasa es que a veces como te dejas llevar un poco por la lectura y el contexto, hay palabras, o sea, leemos lo que queremos leer. Queremos leer, efectivamente. Porque a mí me pasa como escritora, cuando yo publico mis relatos en el blog, en mi blog, entonces hay veces que muchos amigos o gente que me sigue me dicen, Elena, pum, y me mandan un pantallazo, porque como lo he escrito yo, aunque lo corrijo, pero claro, ya leo lo que creo que he escrito, no lo que realmente he escrito. Por eso los autores es muy difícil que seamos correctores de nuestras propias obras, porque se necesita otra persona pues externa que lo vea con otros ojos. Mira, yo el otro día estaba corrigiendo un libro de texto, que es de infantil además, y hablaba todo el rato en medio de la expresión de la comunicación fática, todo el rato hablaban de la comunicación fálica. ¡Wow! Imagínate. Y yo poniendo, por favor, ojo, así en grande, ojo, corregid esto, pero corrigiendo, vamos, porque claro, digo, esto ya es el colmo. Entonces, bueno, son cosas que viene y oye, lo ha escrito un autor especializado en didáctica infantil, pero yo qué sé, pues... ¿sabes? El mismo corrector de Word, es que eso, seguro que saben la anécdota aquella de iban a publicar las obras iban a republicar las obras de Unamuno y el editor pensó, bueno, las obras de Unamuno están ya más que corregidas, le paso una corrección de Word automática y listo. Y tuvieron que parar máquinas cuando iba a entrar porque Word había cambiado Unamuno por un mono. ¡Ay, madre mía! Sí, es tremendo, es tremendo. Yo no sé si cuando tú hiciste la formación con Cálamo, ahí nos dieron en el material que estudiábamos un ejemplo del País, del diario El País, que era un artículo de, bueno, una entrevista a toda página de, era algo muy serio, era algo de terrorismo, ya no recuerdo bien, que había salido también, pues no sé qué había pasado, si era el autocorrector, no sé qué había sucedido, y bueno, tuvieron que al día siguiente publicar, bueno, por supuesto, todas las, porque salían, en vez del GAL, pues salía, bueno, pues Galicia, oye, cosas extrañísimas, claro, que el que estuviera leyendo el día el periódico diría, ¿esto qué es? ¿A qué incongruencia es esta? Entonces, sí, esas cosas parecen muy locas, pero pasan. Agustín, que hace un rato querías comentar algo y nos liamos aquí. No, o sea, con todo la Elena, con todas las noticias del trabajo que haces, me imagino que cada novela es un mundo, pero ¿en qué magnitud de tiempos nos estamos moviendo? Pues para una novela, no para un libro de texto, para una novela de 300 páginas, ¿en qué márgenes, rangos de tiempos nos moveríamos a una buena corrección? Pues si es una corrección ortotipográfica solamente, pues y dedicándole exclusividad a ese trabajo, porque si tengo que alternar con otras cosas, tengo que más tiempo, y luego depende de las urgencias del autor, ¿no? Pero a mí me gusta dar un plazo de un mes.
para la corrección ortotipográfica. Podría hacerlo en menos, en 15, 20 días podría estar, si, es verdad, si se le dedica exclusividad a esa obra. Y luego ya, si es de estilo, ya más tiempo, porque la corrección de estilo requiere un análisis mucho más profundo y demás. No sé, pues yo diría que si son la ortotipográfica y de estilo, pues 1 mes y medio o 2 meses. Y si es solo ortotipográfica, te digo, hombre, yo he corregido libros de ortotipografía a los que les he dedicado todo mi tiempo porque podía hacerlo en ese momento y en 10, 15 días lo he tenido listo. Pero luego depende también del texto. Hay textos que están muy mal escritos, de verdad, O sea, otros están muy bien escritos y requieren mucha menos intervención, pero hay textos que están fatal escritos. Tienes que corregir todas las rayas, los diálogos, las cursivas, la acentuación. Bueno, es tal cantidad de cosas que hay libros que llevan mucho tiempo. Así que, bueno, depende un poco, como tú has dicho, del texto, pero digamos que si estuviera bien escrito ortotipográficamente, 10, 15 días está, si es estilo 1 mes y si está muy mal escrito, pues hombre, lleva un poco más de tiempo. Yo me esperaba mucho más tiempo. No, ya te digo, yo trabajo con una editorial y las novelas ortotipográficas sí depende, hombre, si tengo otros trabajos, pues no, porque tengo que dividir el tiempo, pero sí, 15, 20 días la ortotipográfica, si no está excesivamente mal, porque luego, por ejemplo, hay una autora que escribe y no sé si es disléxica o qué, y madre mía, claro, es un trabajazo tremendo, porque he corregido muchísimo. Entonces eso lleva más tiempo, te puede llevar 1 mes fácil. Y luego la de estilo, que es que la de estilo no es habitual, que te la encarguen, no. A no ser que sea algún cliente particular que quiera apostar muy fuerte por su novela y presentarla ya a la editorial o para moverla y presentarla muy, muy, muy bien. Bueno, la de estilo se contrata menos, pero esa sí, esa pide más tiempo. Gracias. De nada. Vale. Aquí entra de pleno nuestro querido amigo, que lo comentábamos mientras esperábamos a ellos, nuestros queridos amigos, el autocorrector de Word. El autocorrector de Word tiene un peligro terrible, porque tú quieres cambiar una sola cosa, utilizas el autocorrector y de repente te jode el texto entero. Sí. Sí es cierto que si utilizas bien el autocorrector es una ayuda inestimable, ¿vale? Pero no es cierto que te encuentran muchos errores que se ve claramente que vienen a través del autocorrector. Sí, eso pasa mucho. Sí. Además, cuando ya trabajas en esto, pues claro, ya los ves fácilmente. Nosotros los correctores trabajamos con por supuesto, con el autocorrector desactivado en todas sus vertientes y variantes, pero sí que es verdad que una vez finalizada la corrección, una vez que ya tú has acabado el trabajo, yo le paso el autocorrector. Porque hay veces que sí que te puede dar aviso de algo que se te ha podido pasar, otras muchas dices, esto que dices, esto no tiene sentido, pero hay veces que sí que te avisa de alguna cosita que se te haya podido escapar. Pero bueno, yo lo hacemos siempre al final y como un extra de ayuda pues para entregar el trabajo lo más limpio posible, pero trae problemas el autocorrector, sí. No. Suele traer problemas. A ver, esto que dice Elena de que al final le pasan el autocorrector no es decirle a Word, vale, ahora autocorrígemelo todo, sino hazme una revisión y muéstrame lo que tú cambiarías. Sí, exacto. No es lo mismo. Te va mostrando lo que él considera error y entonces, pues nada, yo la mayoría, o sea, el 98% o el 99% no de lo que detecta, que ya detecta poco, claro, pero de las cosas que él detecta o que él entiende, pues nada, ni caso. Pero sí que es verdad que hay alguna de esas cosas que digo, uy, pues mira, esto, autocorrecto muy bien, entonces lo cojo, ¿no? Y bueno, son unas miguitas que te aporta, pero bueno, es una ayudita más. Pero bueno, sí, lo que tú dices, él te va mostrando ahí toda la retahíla de cosas y porque solo faltaría que después de hacer la corrección cogiera y hiciera lo que le diera la gana, vamos, te mueres. Están comentando Bosco y Robert que sus autocorrectores les sugiere poner siempre la tilde a qué y a cómo, independientemente de si son interrogativos o no. Robert dice que le sugiere poner siempre tilde a solo y a este.
Agustín, que lo tiene desactivado solo para poner los guiones de diálogo cuando lo utiliza. Sí, sí, es útil en algunos aspectos, pero bueno, yo me parece mucho más útil la herramienta de a veces de reemplace, que tú le pones la orden, que tú decides y luego ya, bueno, los correctores a veces, luego ya trabajamos también con macros, que ya es otra herramienta, donde tú decides las órdenes que le quieres dar a ese texto concreto para que lo haga automáticamente, pero es algo que tú has decidido. Entonces, bueno, no es así como una cosa que de alguien de fuera, una entidad de fuera decide lo que es bueno para ese texto. Entonces, bueno, sí, yo pienso que es una ayuda, pero hay que tenerlo pues, con sensatez, un poco de conocimiento. Mira, una de las cosas que a mí me da más rabia y de hecho me produce una pereza tremenda y que yo a ellos les machaco y les machaco y les machaco es el tema de los guiones de diálogo. Porque hay muchas cosas que tú sí puedes utilizar el reemplazar automático o el autocorrector, pero los guiones de diálogo no. Los diálogos tienes que revisarlos uno por uno. Sí, uno por uno, porque sí. Dependiendo de si están al principio o es una acotación, inicio de acotación o final de acotación o tal, no puedes manejarlos de una forma que no sean individualmente. Sí, sí, además es muy importante y bueno, vosotros que escribís sabéis de la complejidad. Bueno, luego ya una vez que lo aprendes ya te manejas bien, pero al principio es complejo, ¿no? Si va pegado a la palabra, si no va pegado, si la acotación termina en raya, si no termina en raya, si después de 2 puntos va a la raya o va antes. Es unas cosas que hay que saber y que son complejas, pero sí que son muy importantes. Yo quiero hacer una pregunta a colación del tema que seguramente lo habremos dado, pero estoy muy despistado o a lo mejor en esa clase no estuve. Y es que me ha surgido precisamente hoy esa duda. Cuando en la acotación del narrador, cuando está, digamos, en medio de un diálogo, si, por ejemplo, el narrador dice, y se giró y le dijo, ¿no? Ese dijo, ¿los 2 puntos tienen que estar dentro de la acotación o fuera? Va la acotación, la raya y los 2 puntos. Exacto, después, aunque antes de la acotación haya cerrado la frase o la haya dejado abierta según, ¿no? Tú imagínate que pones la raya de diálogo y el personaje dice, me voy a marchar. Sí. ¿Vale? Y entonces ahí empieza un punto, y empieza una acotación. Juan dijo que se iba a marchar, pero al final tenía dudas y exclamó. Entonces pones la raya del diálogo, la cierras, pones 2 puntos y lo que sigue a continuación va en mayúscula. Vale. Esa es la duda. Entonces, dijo, pero al fin, y dijo. Entonces, pones la raya de la acotación, los 2 puntos, al final me quedo. Y ese al final, esa A va en mayúscula, después de los 2 puntos. Vale, gracias. Nada. Como norma, quedaros con que después de la acotación, si continúa el parlamento del personaje, sí, cierras con la raya y sí, el signo de puntuación siempre va después de la raya. Siempre, siempre, siempre. Claro. Y luego, si no sigue, o sea, si hay después de la acotación no hay otra intervención, ya no se pone esa raya de cierre. Se pone el punto o lo que sea y ya está. Y sí, lo que dice Teo, si sigue, el signo de puntuación, sea punto, coma, lo que sea, o 2 puntos, va después. Claro, es que me quedaba la duda, porque si hay un verbo dicendi, ¿no? Pues claro, no cierras la frase anterior del diálogo. Claro, ahí me quedaba la duda, digo, no sé si irá dentro o irá fuera, ahí es donde yo tenía la idea. Va fuera. Vale. Va la raya, y la salvedad en este caso es que si sigue hablando, entonces se pone la raya los 2 puntos y lo que sigue, sea lo que sea, va en mayúscula. La primera. Esa es la diferencia, sí. Vale. ¿Algún caso de estos más que queráis preguntarle? Aprovechar y acribillarla, que la tenéis aquí. A ver si me voy a tener buena mirar todos mis manuales. Oye, qué bueno. Oye, Elena, Bosco está diciendo, antes el autocorrector se empeñaba en poner un espacio entre el guión y el parlamento del personaje.
Eso ya lo cambió, pero sigue poniendo un espacio entre el guión y el signo de admiración de apertura o el de interrogación de apertura. Y yo siempre digo, Word se equivoca con esto. Sí, 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 es que se equivoca. Sí, sí. Esto Te equivocas. es tal cual. Quería preguntarte, porque es que esto es una putada muy gorda. Tú estudias mucha ortografía, mucha gramática, te sabes todo al dedillo, y ahora viene la editorial y dice, este es mi libro de estilo. Exacto, sí, 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 sí. Yo no me he topado, bueno, con muchos libros de estilo, o sea, bueno, como libro de estilo, nunca, pero bueno, hay alguna editorial con la que trabajo que tienen algunas salvedades que te indican, pero pues sí, es a veces un poco chocante que te digan, pues esto es así, entonces, bueno, tú como si trabajas para el cliente tiene, quiero decirte, sus criterios son esos, te tienes que acoplar a esos criterios y ya está. Si por mucho que ya no se tilde el sol o el este, sea que todo esto, pues si la editorial lo quiere tildar, tú lo tildas o tal. Entonces, luego hay algunas salvedades que, pues ya, por ejemplo, hay gente que las notas al pie, pues las pone la palabra, la nota y el punto, otros la palabra, el punto y la nota, pues ya son diferentes criterios que hay que respetar, bueno, pues lo que marca la editorial o lo que marca el cliente. ¿Se sigue utilizando, sigue siendo el libro de estilo del país el más utilizado? Yo creo que antes mucho más. Yo creo que ahora eso se ha quedado un poco, ya no tiene el valor que tenía. Sí, no, yo creo que antes era un libro realmente de referencia y creo que ahora hay muchas más obras, vamos, mucho más completas y más actualizadas quizás, sí, sí. No, yo creo que no, que ha perdido un poco de peso. No, sin quitarle el valor que tiene, pero no tiene tanta importancia como tenía antes, yo creo. Porque además ahora es eso, es que hay tantas plataformas, la RAE, por ejemplo, tiene una herramienta que ha sacado ahora que se llama Enclave RAE. Sí. Y, o sea, no sé, hay tantas maneras de buscar referencias y demás que, bueno, no sé. Antes, en la era del papel, quizá era un libro más importante de lo que puede ser ahora. Vale, y no hemos tocado todavía el tema de la normalización, la maravillosa y estupenda normalización que la mayoría de la gente se vuelve muy loca con esto, porque no nos damos cuenta. Tú hablabas antes, por ejemplo, de cuando comentábamos el tema de las mayúsculas, los cargos, ¿no? Y ponemos presidente del gobierno y una vez lo pones con mayúsculas y otra vez los pones con minúsculas. Y entonces aquello es un poco caótico, ¿no? Y unas veces ponen las palabras, los extranjerismos, por ejemplo, entrecomillados, otras veces las pones en cursiva. Sí. Y eso al final vuelve un poco loco al lector. ¿Cómo Claro. es importante eso realmente para la lectura? Pues eso es muy importante porque esos elementos, si están unificados y están bien corregidos, el resultado es una lectura fácil, una lectura limpia, o es una lectura confusa y guarrindonga, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, para detectar eso, pues hay que ver si hay confusión, por ejemplo, si un autor o el texto tiene los extranjerismos a veces en cursiva y a veces entre comillas, hay que analizar. Si el mayor uso se produce en cursiva, tú mantienes la cursiva y normalizas y unificas. Entonces luego le explicas, he unificado los extranjerismos en cursiva porque en un 80% estaban ya así, ¿no? Entonces no se trata de imponer cuando hay dos criterios válidos hay que respetar el mayoritario que es el que está utilizando ese autor o esa editorial. Y pues hay que unificar el uso de las comillas, por ejemplo, siempre son las angulares, las latinas, luego las inglesas y luego las simples, porque hay veces que dentro de unas comillas van otras comillas, entonces eso hay que normalizarlo. Y sí, pues, por ejemplo, puedes optar por decir, pues los extranjerismos los pongo en cursiva
Y si el autor quiere dar un uso irónico o metalingüístico a una palabra, pues ya se lo pongo igual, pues entre comillas, ¿no? Pues para que se diferencie que una cosa es un extranjerismo y lo otro es un resalte que se está marcando para que le indicar al lector, esto es irónico o esto es satírico, entonces, o porque lo quiere poner más de relieve. Entonces eso sí que hay que unificarlo bien sobre todo eso, para que el texto quede redondo, quede equilibrado, quede limpio, ¿no? Y sobre todo que evitar confusiones. Y luego las mayúsculas, pues igual. Hay mayúsculas que no tienen cabida. Los cargos, por ejemplo, se ponen en minúscula, pero si yo estuviera corrigiendo un escrito que me encargaran de la Moncloa, pues evidentemente tendría que poner ministro, mayor, el presidente, todo eso en mayúscula. Entonces, por eso te digo que siempre hay que acoplarse un poco al cliente, pero bueno, en líneas generales, pues hay muchas mayúsculas que sobran, ¿no? De cargos, hay gente que todavía sigue poniendo mayúsculas los meses, los nombres de los meses, sí. Bueno, cosas así que ya son un poco anticuadillas, pero bueno, que se han quedado así como en un imaginario así y bueno, pues hay que corregir, sí. Por eso una parte importante de la corrección es la unificación, sí. Sí. Eso, estabas comentando lo de los nombres de los meses y los días en mayúsculas, algo que ha quedado en el imaginario y de inmediato me viene a la mente aquello que yo no sé de dónde lo sacaron para enseñárnoslo a todos, porque luego la RAE siempre ha dicho, señores, esto nunca ha sido así, que es el tema de las mayúsculas sin tilde. Ah, sí, sí, sí. La RAE siempre ha dicho, no importa que sea mayúscula o minúscula, siempre va con tilde, pero en el colegio, a mí me enseñaban en el colegio que las mayúsculas no llevaban tilde. Sí, 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 es curioso y es verdad que ya eso va calando un poco, lo de las mayúsculas, tildar las mayúsculas va calando cada vez ya más, pero todavía hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Y entonces, bueno, son cosas, sí, que están como muy ancladas y es difícil como moverlas, ¿no? Y bueno, o por ejemplo, tildar, hay palabras que se tildan en ti, ¿no? Tú dices, te lo doy a ti, sí, te lo doy a ti, eso, no sé, es que es a ti, es como tan... Claro, pero yo eso lo entiendo porque a veces tildas el mí. Claro, sí. Entonces, claro, esto sí, sí. Hay que reconocer también que a veces la RAE no ayuda, porque cuando de repente coge y cambia la norma y dice, no, ahora los monosílabos no llevan tilde, pues claro, primero que hay mucha gente que no llega a enterarse en su vida de que la norma sí. Y segundo, te vuelves un poco loco. A veces Sí, yo, bueno, a mí también me costó al principio pues hacerme a la idea, ¿no? De que palabras como guión o guión o todos estos verbos de freí, rió, todo esto ya no llevaba la tilde, ¿no? Que la hemos puesto siempre tantísimos años que cuesta un poco y cuesta un poco incluso a los profesionales y pues claro, la gente que está afuera y que en su vida no se maneja pues, con estas cosas, claro que no tiene ni idea, lógicamente, o sea, es algo que es como una cosa extraterrestre para ellos. Sí. Oye, ¿cómo está? Pues vamos a ir terminando, que llevamos casi una hora ya y hoy estáis muy poco participativos todos, estáis todos muy callados. Ay, sí, bueno, que digan lo que quieran. Sí, no, están, en el chat están diciendo, a mí me dijeron que era optativo arbóndiga. Bueno, pero es que la RAE, estas cosas a veces se vuelve muy loco con eso. ¿Cómo está el tema del mundo del corrector a día de hoy? Me imagino que correctores contratados por editoriales serán contados con los dedos de una mano y que más que nada seréis freelance la mayoría, ¿no? Sí, yo, vamos, personalmente no conozco a muchos, pero bueno, sé de la trayectoria de muchos, sobre todo desde que estoy en UNICO, en la asociación. Y sí, los correctores en plantilla es una cosa, una rara avis ya, o sea, está en extinción completamente. Hay editoriales donde todavía sí tienen correctores en plantilla, pero bueno, son grandes editoriales y demás. Pero incluso, bueno, y eso se nota mucho en los periódicos, en las televisiones, en estos, yo no veo mucho la tele, pero bueno, todas estas cosas que subtitulan constantemente y tal, pues claro, eso es garrafal, ¿no? Además, es muy inmediato y demás.
Y es una lástima porque se nota mucho, y se nota mucho en las ediciones digitales, por ejemplo, de los periódicos, ¿no? O sea, Sí. Y el periodismo deportivo, por ejemplo, es terrible en esto. es terrible. Y entonces se ha eliminado la figura del corrector, pues no sé muy bien por qué, no sé si bueno, me imagino por una cuestión económica o no lo sé, pero es una pena. Y sí, la mayoría somos freelance, somos autónomos y pues trabajamos pues, con clientes o particulares, con editoriales, pero freelance, sí, sí. Eso es más o menos. De hecho, el otro día comunicaron una oferta dentro del grupo y era de una editorial y todos, ¡oh! Para plantilla, ¡oh! Nos parecía algo que yo no lo quiero ahora, para mi vida, pero bueno, entiendo que haya gente que sí que... Una pregunta, Elena. Ahora que sacas este tema, ¿cómo es la relación, o sea, cómo comienza la relación entre el autor y el corrector? ¿Se firma un contrato? ¿Hay comunicación periódica o solamente se espera al final? Pues mira, sí, pues depende también un poco del autor, pero bueno, yo soy bastante comunicativa, me gusta estar en contacto con los autores y cuando un autor me contacta, yo lo que hago es mandarle, le mando muchas cosas en el menú del correo, mando el presupuesto que me ha solicitado, le mando el plazo que yo estimo que voy a requerir, que va a requerir ese trabajo, le mando la prueba que él me ha enviado, o sea, le mando la prueba corregida para que vea cómo yo trabajo, le mando un documento donde le explico en qué consiste la corrección ortotipográfica y de estilo para que comprenda bien y lo lea en su casa despacito qué es esto, aunque yo le pueda dar mi opinión, pues tu novela necesitaría las dos, pero bueno, él que lo lea o ella. Y le mando también un texto pequeñito que tengo yo, que es mi filosofía de trabajo, porque me gusta, ¿no? Que ellos sepan cómo entiendo yo la corrección y cuál es mi filosofía de trabajo. Y a partir de ahí, pues si decide que trabajemos juntos, pues yo empiezo a trabajar. Y normalmente, si es un libro, lo entrego al final. No voy a no ser que sea alguna excepción, entrego el trabajo entero. Bueno, si trabajo con editoriales es distinto porque son unidades didácticas y es distinto, pero con un autor y una novela la entrego al final. Y entre medias, pues hay el diálogo que se necesite y constantemente, sí. Sobre todo por mi parte, si en el caso de que detecte alguna duda, de que no tenga claro, aunque yo en la corrección no solamente voy marcando las cosas que cambio, sino a veces abro muchos comentarios dentro de la corrección para que luego la persona lo lea. Y le digo, sugiero revisar esto o revisa que mi corrección se ajusta a lo que tú querías decir, porque a veces yo le he podido dar un sentido. Entonces, cuando tengo dudas de si he hecho la corrección bien o, sobre todo en estilo estoy hablando, pues le digo, revisa esta corrección para que compruebes que es exactamente lo que tú quieres decir. Y bueno, pues voy abriendo una serie de comentarios y luego al final, bueno, entre medias podemos, sí, tener contacto y cuando ya le entrego el trabajo, se lo entrego con una hoja de notas. Yo hago siempre una hoja de notas donde explico cuáles han sido, aunque él lo va a ver o ella lo va a ver luego en el texto, todas las intervenciones, donde le hago un resumen de todas las intervenciones que yo he hecho. Pues, por ejemplo, pues he corregido todos los gerundios de posterioridad, por ejemplo, y le pongo dos ejemplos, en la página tal y en la página tal, para que él vea que esos cambios no son aleatorios, ni son caprichosos, ni son porque yo he querido, sino que tienen un sentido, ¿no? Y le voy explicando pues todas las cositas, o abusas de esta muletilla y a veces te la he cambiado por esta otra, o las frases eran demasiado subordinadas y en algunas ocasiones he cortado para que no se perdiera el sentido. Entonces le doy una serie de explicaciones para que vea que los cambios, bueno, pues están argumentados y tienen un sentido. Y luego a partir de alguna vez que ya ese trabajo ya está entregado, por supuesto, yo siempre les digo, si tenéis alguna aclaración, alguna duda, en alguna cosa puntual a la hora de ir aceptando o rechazando, que también se puede rechazar, esta corrección que ha hecho esta Elena no me gusta, la rechazo, que eso es plena libertad. Pues si surge alguna duda, pues sí, por supuesto, el trabajo no acaba hasta que eso no está perfectamente, digamos, cerrado, ¿no? Y con plena satisfacción del autor. O sea, por lo que te he entendido, tú envías el documento en el que, o sea, que se ve la frase original y la frase que tú proposas. Claro, porque nosotros en los correctores, cuando trabajamos en Word, trabajamos con una herramienta que si luego queréis bichear un poco y
y mirarla, se llama control de cambios. Entonces, en esa herramienta, tú, cuando yo empiezo a corregir, activo esa pestaña, que está me parece que está dentro de revisar, entonces activas la pestaña control de cambios, entonces yo tengo marcado, lo que yo elimino de esa corrección se queda en rojo. Entonces va a aparecer la palabra tachada así en rojo. Y lo que yo añado se pone en azul. Entonces, enseguida es muy visual porque la persona dice, esto es que está eliminado y esto está añadido. Y los comentarios igual, se abre como una franja a la derecha y ahí figuran todos los comentarios. Entonces, tú puedes acceder a la versión final limpia, porque hay varias pestañitas, con revisión, sin revisión, independientemente de que estén hechas. Pues yo siempre le hablaba con Teo al principio, yo siempre les digo, por favor, antes de poneros a mirar todas las correcciones que hay, echaros las manos a la cabeza y asustaros, porque a veces puede causar impresión, mirad la versión final, leedla así un poquito para que veáis cómo ha quedado y tal, y luego ya, pincháis lo de ver todas las correcciones para que veáis que todo ese barullo aparente, bueno, a veces es mucho barullo, a veces es menos barullo, pues obedece a eso. Entonces, por eso decía antes que es un trabajo honesto porque se queda reflejado todo. O sea, todo lo que hacemos se queda ahí plasmado, ya sea para bien o para mal, o mejor o peor, pues ahí se queda reflejado. Y entonces, simplemente ya el autor lo que tiene que ir es ir corrección por corrección, aceptar o rechazar. Entonces, si la aceptas, no tienes que hacer nada porque ya se incorpora directamente, no tienes que tú, o sea, el autor no tiene que teclear, simplemente aceptar o rechazar. Si la aceptas, pues lo que yo he corregido se queda ya incorporado al texto y si la rechazas, pues se queda lo que lo que el autor originalmente había escrito. Eso es una manera, yo creo que honesta de trabajar y bueno, cómoda para el autor también, porque no es complejo de manejar. Es un poco que implica un ratillo de tiempo, pero bueno, sí, aceptar, rechazar. Yo hay gente ya con la que he trabajado que me dice, Elena, yo le he dado a aceptar todo. Digo, bueno... Bueno, gente que tengo mucha confianza y que confían mucho en mí y demás, pero bueno, andar sobre todo estilo, que se cambian a veces frases, se altera el orden de las frases y tal, que hay un poco más de, pues conviene ver el antes y el después. Gracias. Nada. Elena, una preguntita. Antes has comentado Sí. lo de los informes de lectura. Sí. Entonces, yo a lo mejor en alguna página he leído que ofrecían informes de lectura. Ahí entonces no se corrigen los fallos, sino No. más que nada la trama, la descripción o cómo va. Claro, el informe de lectura, yo me estoy formando ahora, por ejemplo, me estoy formando como para hacer informes de lectura. Y en los informes de lectura, bueno, hay dos vertientes. Una, cuando es un cliente particular, un escritor particular, te imaginas que tú has escrito tu novela y quieres apostar por ella, pero no estás segura de si la novela funciona, si no funciona, si hay algo que chirría. Entonces, antes de moverla, pues en el circuito editorial, encargas un informe de lectura. Entonces, en ese informe de lectura lo que se hace es, se lee la novela y se hace un análisis de la novela, pero no tiene nada que ver con la corrección. Se hace un análisis como global. Entonces, se atienden aspectos como los personajes, que estén bien trabajados, que sean coherentes, que no aparezca un personaje y luego no aparezca, o darle mucha importancia a un personaje y luego que ese personaje no vuelva a aparecer en no sé cuántas páginas, que la trama esté compensada. Eso es como una lectura interna, de la estructura interna de la novela, ¿no? Que no haya fallos de guión, de cosas que se ha dicho una cosa aquí y luego es la contraria, o un personaje es de una manera y luego es de otra. A veces son fallos muy tontos, que son cosas como de que tenía gafas y luego no tenía gafas, bueno, cosas así. Y a veces son cosas más profundas, ¿no? De decir, pues me parece que a este personaje le falta un poco de hondura psicológica. Esta trama está demasiado. Y luego tú sabes que hay autores que en vez de escribir, cuentan las cosas, ¿no? Era alegre, desenfadado, entonces en vez de ponerse pues un poco ahí a trabajar ese personaje y mostrar con actos que ese personaje es así, entonces bueno, todo ese tipo de intervenciones se hacen en un informe de lectura, entonces se detectan todas esas, digamos, desajustes y se le entregan al autor y el autor ya decide pues es como un análisis de la novela para que el autor pueda enmendar esas cosas que están desajustadas. Y es un trabajo que es complementario y paralelo a la corrección, pero no es el mismo. No, el informe de lectura afecta a la historia que estás contando. ¿Vale? Sí, y luego Historia.
Luego, por ejemplo, las editoriales tienen personas que también hacen informes de lectura y ese ya no va tanto orientado al autor, sino como al editor. O sea, quieren un filtro de todos los manuscritos que reciben, un análisis de si esta novela merece la pena o no. Entonces, haces un informe de lectura que es igual como el que harías para un autor, pero enfocado al editor, ¿no? Es decir, puede tener interés para un determinado público, pero habría que corregir esto, los personajes no terminan de funcionar, la trama aquí parece como que sea anquilosa, o esto sucede muy rápido, o está descompensado, los diálogos no terminan de fluir, o sea, cosas de esas. Va más orientado a eso, sí. Bosco, ¿tú tenías algo que preguntar por ahí? Voz alta. ¿O no? ¿O ni está? Sí, no, es que estaba... Sí. ¿No te han propuesto nunca hacer correcciones por entregas, por capítulos? A modo de, digamos, para economías no muy altas, hacerlo a plazos. No me han propuesto nunca eso. Lo que sí he hecho a veces es fraccionar el pago, ¿vale? Porque la verdad es que nunca me han engañado hasta ahora y bueno, no sé, creo que soy honesta y ellos, las personas con las que trabajo, pues hasta ahora también, ¿no? Conmigo. Entonces, si una persona me ha dicho, Elena, quiero hacer esto, me gusta mucho el trabajo que has hecho con la novela o con la corrección de la muestra, pero ahora mismo no puedo pagar ese dinero. Entonces, bueno, pues hacemos un 50 ahora y un 50 luego, o incluso en algunos casos lo hemos hecho en 3 partes para que esta persona no le suponga tanto. Por capítulos, no. Por capítulos no se me ha presentado nunca, me tendría que ver la situación en concreto, pero bueno, en principio se hace el pago en 2 partes o, ya te digo, en algún caso puntual donde o una persona, por ejemplo, me dijo el otro día, Elena, ya sé que te debo el 50%, pero me he quedado sin trabajo y no ahora mismo, y yo le dije, bueno, pues vamos a dividir ese otro 50 en 2 partes para que a ti te sea más fácil. No sé, pues ponerte un poco también en el lugar de la otra persona, en mi caso, yo no sé de otros correctores, pero bueno, tampoco puedo hacer mucho más porque yo también tengo que tener mi orden, ¿no? En mis cuentas y en mi previsión de cobros y de gastos, pero bueno, ya te digo, si resulta si el libro es voluminoso y se encarga la corrección ortotipográfica y de estilo, que ya se sube igual un poquito más, bueno, pues se puede hacer en 2 o 3 partes para que no sea tan costoso. Y más o menos una novela media de tamaño 300, 400 páginas, por ejemplo, aproximado, que el coste, ¿cuánto sería? Es que eso no te puedo decir porque depende de las matrices, porque una novela de 300 páginas puede tener X mil matrices y otra novela de 300 páginas puede duplicar en matrices, porque depende del tipo de prosa, si hay mucho diálogo, si hay poco diálogo. Entonces, claro, nosotros, eso lo hace el recuento de Word, o sea, nosotros no hacemos nada, simplemente vas a Word, recuento de matrices, caracteres con espacio y te da el total. Entonces, no te puedo decir una cifra exacta porque depende mucho de las matrices. Y en el caso de que me puedes escribir si quieres luego por privado y si tienes una duda. No tengo nada, ni escrito todavía ni nada, simplemente por saber un poco, yo qué sé. No, pero te podría decir por privado, en función un poco de los caracteres, pues te podría decir 2 ejemplos. Por ejemplo, para tantos caracteres, este dinero, para que tú te hagas luego una idea, una composición de lo que es, pero por eso no se puede nunca presupuestar por páginas ni por nada de eso. A veces se presupuesta por palabras, pero bueno, lo más exacto es eso, caracteres con espacio, que es lo que te da el recuento de Word. Además ahí no hay trampa ni cartón, tú ves la cifra y a partir de ahí se presupuesta, pero ya te digo, varía mucho, de unas 300 páginas a otras 300 páginas puede variar mucho. Es más, puede variar incluso teniendo el mismo número de matrices. Porque sí. teniendo el mismo número de matrices, un texto puede estar muy limpio y otro puede ser un desastre. Entonces tú, en ese punto, ya no valoras solamente el número de matrices, sino el tiempo de intervención que vas a necesitar en el texto. Y eso también lo tienes que sumar. Sí, porque hay textos, ya te digo, hay textos que están medianamente bien escritos, donde hay que hacer intervenciones más o menos, bueno, pues, las habituales y demás, pero hay textos que realmente están muy, muy mal escritos y son tremendos, o sea, que requieren una cantidad de tiempo, y lo que dice Teo, ¿no? Que aparte de eso hay que valorar. Por eso yo también siempre pido una muestra
que me manden los autores, porque así, al tiempo que ellos ven cómo yo trabajo, yo también veo qué tipo de intervención requiere ese texto, ¿no? Y me hago una idea pues, del volumen de trabajo, de la complejidad de ese trabajo. Por eso hay un par de variables hay que manejar, sí. Vale, gracias. Bueno, chicos, vamos a ir terminando, son las 8:10. ¿Hay algo que queráis preguntarle a Elena antes de que se nos vaya? Yo preguntarle no, quiero agradecerle porque me ha encantado la clase. Soy Pilar Elena. Muchas gracias. Me ha encantado, he visto una profesional total, honesta, y que te gusta tu trabajo, que lo haces a tope. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, me decía Teo al principio que como me dedico a una cosa tan aburrida, pero me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque es una satisfacción luego ver un texto limpio, ¿no? Y no sé, ofrecer eso al autor también, pues da mucha satisfacción, ¿no? Entregarle un texto, digamos, no mejorado en el sentido mejor de lo que él ha escrito, pero como más, un poco como sacarle el máximo brillo a ese texto, ¿no? Y dejarlo limpio es una satisfacción y a mí me gustan mucho las palabras, siempre he trabajado ya sea como redactora o como otros trabajos que he tenido con las palabras y me siento muy cómoda y bueno, pues sí, me siento afortunada de poder trabajar en algo que me gusta mucho y sí que es verdad que soy, o trato de ser honesta, eso sí que es verdad. Yo, como soy en este mundo bastante novata, pues me ha llamado la atención lo de la corrección en el estilo, que me parece estupendo, Sí. ¿no? Y luego también me ha llamado la atención de que haya autores que te manden novelas que estén fatal escritas. O sea, Sí. ¿Verdad? Es tremendo, es tremendo. Serán autores como yo, ¿no? O sea, no serán famosos o bueno... Pues a ver, yo con famosísimos no he trabajado, pero yo la primera, cuando me autoinicié en esto de la corrección, cuando trabajaba en el Ateneo de Madrid, en la revista, y recibíamos muchos artículos pues, que eran de catedráticos, pues, gente de la universidad. Y yo ahí fue la primera vez que me sorprendí de lo mal que escribían muchísima gente que se supone, jolín, que son catedráticos de la universidad, que se les supone un nivel, ¿no? Pues, no sé, de manejo del lenguaje y tal. Y era tremendo. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de realmente el valor que tiene la corrección. Porque claro, cuando tú recibes el libro, crees que ese libro ha sido escrito, vamos, tal cual, ¿no? Entonces, ese trabajo oculto de los correctores, pues no, a veces no se ve, ¿no? No se valora, no se conoce y bueno, pero sí, te asombrarías de cómo escribe alguna persona. Aunque lo que esté escrito, digamos, literariamente sea bueno y esté bien escrito, pero madre mía. Sí. Pues muchas gracias, Elena. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Elena. Ya me Gracias pondré en a ti. contacto contigo. Muchas gracias. Elena, algo que tú quieras remarcar, algo que quieras tocar que no hemos hablado. Pues no, creo que sí esta charla ha servido para un poco poner en su sitio lo que es la corrección y que yo siempre les digo a los autores, cuando alguien me habla, digo, si es que somos los primeros aliados, de verdad, no nos consideréis enemigos, no estamos aquí para machacar vuestro texto ni para cambiar nada de lo que hayáis escrito, simplemente es ayudaros a que el texto brille más, ¿no? Y bueno, pues si esta charla ha servido aparte para compartir, pues para conocer un poco esa faceta que es tan necesaria, pues mira, estupendamente. Y agradecerte a ti que me hayas invitado, que me encanta estar con vosotros. Pues muchísimas gracias por venir. Siempre nosotros nos gustan mucho estas charlas porque son muy enriquecedoras a todos los niveles. Pero cuando además te encuentras con una persona tan sumamente amable, tan sumamente apasionada con lo suyo como tú, pues son especiales, ¿no? Y bueno, Muchas gracias. Es de agradecer. Estamos en contacto, Elena, ¿vale? Vale. En contacto y hablamos y a ver si se nos ocurren cosas para hacer juntos, que será un placer. Ojalá, sí. Pues nada, os deseo mucho éxito, bueno, a ti como docente y guiador de estos escritores y a todos vosotros que estáis escribiendo, porque de verdad que yo a veces lo digo, que aunque el texto esté mal escrito y haya que intervenir mucho, siempre, o sea, no puedo olvidarme nunca, no me olvido nunca de que alguien se ha puesto y ha escrito eso. Entonces, eso para mí tiene mucho valor, ¿no? De que
alguien ha dedicado tiempo, esfuerzo, ha quitado horas y se ha puesto y ha escrito un texto y ha parido 250 páginas. Entonces, para mí eso pues es muy importante, independientemente de lo que haya que corregir o no corregir. Y entonces, pues nada, doy también la enhorabuena por participar en este mundo tan bonito de las letras y de las palabras, que es muy importante. Es muy importante que seáis escritores. Pues chicos, muchas gracias a todos por venir, por participar. Elena, un besazo enorme, muchísimas Igualmente. gracias. Y hablamos, ¿vale? Vale, muy bien. A vosotros, ya sabéis. Gracias, Teo. Nada, a vosotros, la charla estará Gracias, disponible a partir del lunes. La semana que viene regresamos a nuestras clases normales. Elena, besos, besos, besos. Hablamos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Ahora hablas, Robe, ahora. No.